en el que el doctor Filomeno Ambriz presentará su investigación. El doctor Filomeno Ambriz se ha desempeñado como docente en diferentes niveles educativos y ha incursionado en asesorías académicas, ha fortalecido la experiencia, la dinámica educativa en la estructura educativa. Se ha desarrollado como asesor en comités académicos institucionales, ha fortalecido la dinámica educativa mediante asesoría directa a estudiantes en la elaboración de sus documentos recepcionales. Se ha desempeñado ampliamente en la dirección de tesis en este aspecto. Sus estudiantes manifiestan el beneplácito por ser el asesor que les está apoyando en las estructuras educativas. Él es docente de la Escuela Normal Superior de Michoacán y ha incursionado como docente en diferentes instituciones educativas. Él es egresado de la Escuela Normal Rural de Tiripetío como profesor de educación primaria. Es egresado de la Universidad Michoacana como biólogo. Tiene maestría en educación. Es doctor en formación formación docente y en aplicación de nuevas tecnologías y modelos didácticos por la Universidad de Jaén. Tiene perfil deseable PROMEP desde el 2018 y actualmente incursiona en el campo de la investigación, replanteando el ejercicio docente como una necesidad de transformación, y en esta ocasión nos habla de la formación integral de formadores desde la práctica transdisciplinaria. Y muchísimas gracias, Filomeno, por participar en el planteamiento del proceso educativo y generar nuevas ideas sobre la formación docente, que tan necesaria es desde la modalidad virtual como estás manejando en tu proceso. Adelante, tienes la palabra y gracias por participar en este seminario de Horizóntica. Decía que agradezco ampliamente a la coordinación de posgrado, donde se genera este seminario Horizóntica a la Escuela Normal Superior de Michoacán, por la posibilidad de ser mi espacio de desarrollo profesional. Igualmente a mi directora de tesis, Virginia González Ornelas, que orientó atinadamente este proceso de investigación. A todos mis alumnos, y en este caso en particular a aquellos que formaron parte de mi equipo transdisciplinario, que han tenido la confianza de caminar conmigo de la mano en estos procesos de formación. En este caso presentaré la investigación del doctorado de formación de formadores, que se denomina Formación Integral de Formadores desde la Práctica Transdisciplinaria. Muy bien, un colectivo transdisciplinario pequeño, son 6 integrantes, 5 mujeres y un hombre. Estos son formadores noveles, puesto que cursaban el 7º y el 8º semestre, ahí en el periodo 1918-1919, cuando estuvieron terminando su licenciatura en educación secundaria, especialidad en biología. La tesis se presenta en marzo de 2021. Tenemos supuestos de partida. 1. El que la formación, la investigación y la docencia forman una unidad inseparable,
que la docencia y la investigación se vinculan dialécticamente, pero la formación como emergente de ambos los articula a los dos en un nivel de realidad diferente. También que la racionalidad en un momento determinado se convierta en insuficiente y tenemos que pensar en un diálogo con una no racionalidad cuando hablamos de formación integral, porque allí están incluidas las emociones, la espiritualidad, la conciencia, las experiencias, las percepciones. Y esto es muy fácil que el pensamiento racional las esté marginando. De tal manera que ese diálogo entre racionalidad y no racionalidad nos daría una forma de transracionalidad. De esta manera se opone esa transracionalidad denominada integral a la racionalidad instrumental y a la racionalidad desiderativa que abarca todo lo que incorporé o que mencioné en la no racionalidad. Así, esa transracionalidad integral tiene como núcleo esa tríada formación, docencia e investigación. Estos están unidos en la lógica de tercero incluido, y en un nivel de ellos está la complejidad, en un nivel básico, en un nivel cero, digamos, está la transdisciplina, y en un nivel emergente se encuentra la integralidad. Así, en este primer diálogo docencia-investigación, en este primer polo, tenemos al sujeto y al objeto, el objeto transdisciplinario y el sujeto transdisciplinario. Por el lado del objeto transdisciplinario tenemos los niveles de realidad, por el polo del sujeto transdisciplinario, los niveles de percepción y exactamente en la zona de no resistencia, lo que implica el conocimiento-conciencia integral. En este emergente de la formación integral, se observa también que en esta no se riñe, sino se incluye con la disciplina que dialoga con la interdisciplina y ambas con la transdisciplina, de tal manera que el aporte disciplinar interdisciplinar es importante para la formación integral. Que esta se ve en niveles de desarrollo de la formación, empezando por un nivel, digamos, prepersonal, personal, profesional, transpersonal, transmental y el integral como el ápice de los mismos. En el polo de la docencia, la práctica se convierte en holopraxis transdisciplinaria, como ya lo explicaré ampliamente en el proceso de viabilidad. La metodología. Esta metodología fue integrada con los aportes de Nicolescu, Galvani, Morán, Miklos y Tello y Wilber. En esta estructura metodológica tenemos sí el polo del objeto y el polo del sujeto. El polo del objeto se articula por campos, dos de ellos, el campo de objetos y el campo problemático. De ahí que ese tema, ese campo temático, como también le podemos llamar al primero, donde se encuentran los diferentes temas posibles que llegan a la mente del quien investiga y los articula de tal manera que forman un campo coherente, y este campo coherente de la misma manera se hace con los problemas que se enfrenta uno en su propia realidad. Estos campos se hacen en tres niveles, en macro, meso y micro, y su articulación genera campos de posibilidades. El objeto, el núcleo de ese campo de posibilidades es el objeto transdisciplinario. De esta manera, el objeto no es una cuestión de interés personal de momento, es un proceso de heurística compleja. Por el lado del polo del sujeto, tenemos que trabajar con las diferentes visiones. Una lectura de realidad que identifica la visión del presente, una visión del futuro y una visión del pasado que se articulan para propiciar el emergente de acción transformadora del presente continuo. Así, la visión de futuro no es la única que va a conformar ese sujeto potencial, ese sujeto posible, sino que también del pasado se recupera la experiencia, del futuro la potencia, del presente la realidad, y la posibilidad la tenemos en la acción transformadora del presente.
Así, teniendo dos polos, se reconoce entonces la dualidad, pero el proceso de investigación será a modelo de cierre, articular estos dos, unir estos dos en esta zona de resistencia, zona de la realidad, que está dada en niveles, y esos niveles tienen entre sí una zona de no resistencia. En esta parte intermedia, la zona de tercero incluido, es donde se encuentran las posibilidades del desarrollo integral. Aquí también es donde se ejerce la acción investigativa del sujeto. Y aquí vemos los diferentes momentos en cada uno de los niveles por los que se va transitando. Desde una racionalidad, determinación de la visión de futuro y objeto de conocimiento, dos problematizaciones, una empírica y una teórica, un proceso de viabilidad y un proceso de teorización. Así, la integración de estos niveles de realidad con estos niveles de conciencia llegarían por la vía de la complejización a conformar el conocimiento integral. En su parte intermedia habrá niveles de conocimiento transdisciplinar, pero al momento de llegar a la integración tendremos ese diálogo entre formación, investigación, sujeto y objeto en una unidad. Entonces, el conocimiento se denomina transdisciplinar, que su visión es recuperar niveles de comprensión y representación de la propia realidad. Visiones y niveles de realidad. Aquí es lo que estaba explicando en la diapositiva pasada y voy a ahorrar un poco de tiempo en esto solamente para visualizar que la resultante de este ejercicio de diferentes lecturas nos permite plantear opciones de sujeto potencial y sujeto posible y la relación entre estos. Sin embargo, no desconoce que el pasado se reconoce como historicidad y el sujeto histórico es una posibilidad. Así se reúnen en los diferentes niveles de realidad sujeto histórico, sujeto posible y sujeto potencial. Muy bien, para determinar bien nuestra visión de futuro, ya centramos en eso solamente, en esta perspectiva integral, aquí tenemos los 4 polos de la integralidad: el físico-biológico, el mental, el cultural y el social, del que vamos a trabajar ampliamente al interior de esta investigación. Y al centro, el emergente de la formación integral. Se hicieron 2 capítulos de problematización, una empírica y otra teórica. Aquí solamente mostramos aspectos de la problematización teórica. Bien, se recuperaron la teoría de la conciencia de Chalmers, la teoría del esquema de atención de Graciano y Kastel, el cuerpo teórico de Morin, es complejo y no solamente un aspecto teórico en el que podríamos centrar su pensamiento. La hipótesis del núcleo dinámico de Edelman y Totoni, la teoría de la información integrada de Totoni y Koch, la teoría integral de Ken Wilber. El ejercicio de trabajo con las teorías nos llevó a la construcción de conceptos ordenadores, y una vez trabajando los conceptos ordenadores, tuvimos diferentes principios que nos permitieran ir orientando la acción, la práctica, la holopraxis. Primero, los principios empíricos orientadores. Uno de ellos es el de la formación integral. Es un principio empírico. Esta, como tal de la recuperación de este ejercicio, recupera las dimensiones física, psíquica, sociocultural, científica y humanística, tecnológica. También un principio empírico orientador metodológico son los facilitadores de la formación integral. Otro más de ellos es la reconceptualización del ser. Si estamos pensando en la formación integral, la reconceptualización del ser es una necesidad. Y así, los diferentes principios que fueron recuperados de ese ejercicio de la problematización empírica. De la teórica se recuperan más principios, en este caso se recuperan 20, y solamente nos vamos a enfocar a uno.
pero los mencionaré. El principio de formación integral, el principio de transdisciplinariedad, el principio holístico, el principio de realidad, de unidad, de la espiritualidad laica, principio epistemológico, principio evolutivo, principio de interculturalidad, principio de coformación, principio de cientificidad, principio de historicidad integral, principio de creatividad, principio de sustentabilidad, principio de diversidad del conocimiento, etc. El primer principio es el único que voy a desglosar. Estos son, digamos, como las veletas que orientan la práctica. Este principio de formación integral se estructura en 6 dimensiones de trabajo. La individual, subjetiva, que incluye todos los aspectos intelectual, emocionales, estéticos, espirituales, afectivos, morales, concepciones previas del profesor. La dimensión objetiva individual, que incluye los conocimientos formales, los hábitos, las habilidades, las competencias docentes. Esto es en el ámbito de lo individual. En el ámbito de lo colectivo, hablamos de una dimensión interobjetiva sociosistémica que incluye acciones como la relación entre los grupos, la vocación. Una intersubjetiva cultural, acciones colegiadas en el ámbito cultural y lo ético. Aquí vemos que lo ético y lo moral no se encuentran en la misma dimensión. Una transjetiva histórica que implica acciones que ha identificado los grupos de pertenencia, las visiones de mundo, los valores humanos, las nociones de realidad, entre otras. Y la omnijetiva emergente, acciones del proceso de formación como aprendizajes, competencias expresas, expresiones de conciencia, logro de niveles espirituales, niveles de uso del lenguaje, entre otras. Muy bien, una vez terminado estos 2 momentos de problematización, se hizo una reconstrucción del sujeto y del objeto, y de la misma manera, este se hizo en 3 niveles. Un nivel de reconstrucción empírica del sujeto-objeto, un nivel de reconstrucción teórico-epistémica y un nivel de la reconstrucción simbólica del sujeto y el objeto. No me detendré en esto ya, puesto que vamos a ver la integración de la propuesta donde se proyecta esto. Muy bien, el proyecto transdisciplinario de formación integral de formadores es el instrumento con el cual, en el cual se centra el objeto. ¿Quiénes abrevan a este? Primero, el diagnóstico de reconstrucción. El diagnóstico de reconstrucción es un ejercicio muy intenso, cuyo propósito es la reconstrucción de la realidad de ese contexto que se está trabajando, para lo cual estos sujetos que participaron expresaron narrativas de su proceso de formación. Se les hicieron entrevistas a profundidad, se hizo un grupo de discusión, se les aplicó una escala de Likert. El mismo investigador, su servidor, también tuvo que participar dentro de este, incluyendo su propia narrativa. También se hace un, digamos, diagnóstico de la formación en México, en el estado de Michoacán, como abrevado de este diagnóstico de reconstrucción y la reconstrucción del contexto sociocultural. Por tal motivo, este diagnóstico de reconstrucción es un punto de partida muy importante para la especificación del modelo de formación transdisciplinaria integral. Así, el proyecto transdisciplinario incluye, sí, el diagnóstico de reconstrucción, como lo estamos mencionando, pero también esos principios empíricos orientadores, esos principios teóricos orientadores, esas reconstrucciones que se han hecho del sujeto y el objeto, y obviamente la utopía que ya venimos recuperando desde la visión de futuro. Todos estos insumos conforman el proyecto transdisciplinario de formación integral. Los elementos aquí se describen y voy a pasar un poquito estos para ir entrando un poco más en los resultados. De la holopraxis, como un término que parece nuevo para muchos, habíamos hablado del de praxis, pero no el de holopraxis. Ahí estamos utilizando el principio hologramático y esto significa la unión autoecoorganizada de práctica, teoría y contexto complejo e historizado de realidad. De esta manera,
aquella unión de teoría y práctica está siendo rebasada al integrar el tercero, que es el contexto complejo e historizado. Y la unión es autoecoorganizada. La holopraxis, igual, la práctica transdisciplinaria integral se constituye en una holopraxis integral. Y el contexto no es una simple actividad, es de acción transdisciplinaria de la misma manera. Esta acción es formativa, es integral y es histórica por su compromiso. La construcción del conocimiento de conciencia identifica bien esta holopraxis. Y desde ahí, este es abierto, complejo y posible. Con este concepto no nos centraremos en el conocimiento, tomaremos en cuenta este binomio que Semmelmann nos heredó en su pensamiento, el conocimiento, la transformación del conocimiento en conciencia. No podemos arribar a lo integral si no hemos tocado el punto del desarrollo de la conciencia. El modelo de formación se expresa en la metáfora del iceberg, una parte sumergente, una parte del nivel del agua, digamos, y una parte emergente del nivel del agua. Bueno, en esa parte sumergente está toda la parte histórica, no creativa, la histórica. Es la mayor parte de lo que está conformando este modelo. Allí hay bastantes elementos potenciales que pueden ser recuperados por la vía de la sistematización de la experiencia. Del nivel cero encontramos los diferentes planos, los diferentes cuadrantes de este modelo de formación, que se le llamó Ocon 6x7, siguiendo a Wilber en esta denominación. Los planos que lo conforman son individual-colectivo, izquierdo-derecho, interior-exterior, y por la sugerencia recuperada en Nicolescu, hay un plano oculto indeterminado. Por Semmelmann, un plano sumergente histórico, y hay un emergente creativo en la visión esta de la autopoiesis de Maturana. Los elementos que construyen este modelo de formación son cuadrantes, son planos, son niveles, son líneas, estados y tipos. En ese sentido, seguimos a Wilber. Y es el sistema operativo, como él lo llamaba, pero decimos 6x7 por los cuadrantes y planos. ¿Cuáles son los cuadrantes? El cuadrante mental, que es individual individual e interno, el cultural, social sistémico, el biológico conductual, el histórico y el emergente. Son los planos en los que se debe expresar la formación integral. Son los cuadrantes. En los planos, en un plano interior-exterior, individual colectivo, izquierdo-derecho, sumergente histórico, emergente creativo, fondo histórico y escondido u oculto. Con esta visión de cuadrantes y planos, la formación integral deja de ser un eslogan político, un eslogan de aspiración solamente. Es toda una propuesta de realidad. Cuando nos involucramos a investigar, tendremos que considerar diferentes niveles. Un elemento más de este modelo. Los niveles podemos considerarlos de desarrollo, los niveles de conciencia y los niveles de realidad. Estos dos últimos, muy bien expresados en el discurso de Nicolescu, los niveles de realidad. Sin embargo, su propuesta de niveles no la hemos tomado como tal, hemos tomado la de Galván y Piaget para hablar de los niveles empírico, práctico, teórico, epistémico y simbólico, a los que hemos agregado el sistémico y el holónico. Y los niveles de conciencia, sí, los que propone Wilber, preconsciente, consciente, conciencia integral o conciencia cósmica. Los niveles de desarrollo, personal, personal, hasta el integral. Muy bien, cuadrantes, planos y niveles. Las líneas. Estas líneas son muy importantes porque nos permiten tocar aspectos específicos para ir profundizando en la formación integral de los profesores. Una línea de conciencia, una línea de inteligencia, cognición y pensamiento que se encuentran en el cuadrante 1. Una línea de lenguaje, interculturalidad, etcétera. Como lo podemos ver ya un poquito más adelante en otro diagrama. Y los tipos
donde están el género, los tipos de formador, el formador novel y formador profesional. Fue importante considerar los tipos porque estamos trabajando con el formador novel, que aún no se encuentra trabajando ya bajo un salario y un título y un compromiso social, sino que aún estaba en su propia formación. Y también los modelos, partimos sí de probar una formación espontánea, reflexionarla, cuestionarla, sistematizarla para hacer propuestas de innovación y después reconstruyendo para las prácticas transdisciplinar integral. Entonces el tipo de modelo de formación es muy importante dentro de este modelo. Aquí podemos ver ya en el modelo de cuadrantes cómo las líneas de desarrollo son estos aspectos que vamos siguiendo, así como meticulosamente, y los determina el investigador para tener una visión de integralidad. Y esto quiere decir que si a un cuadrante de estos yo no tengo una línea de desarrollo, sencillamente no he saturado lo integral, al menos en los 4 cuadrantes de Wilber. Si incorporamos, como en mi propuesta, el sumergente histórico y también el emergente creativo, pues de esa manera sería más incompleto. Eso los veremos un poco más adelante, cuáles son las líneas que hemos considerado. Bien, ya entrando un poquito al modelo de formación, esto ya es muy conocido. Organizamos en la normal para estos chicos que están terminando su licenciatura, que van en ese semestre séptimo y octavo, un modelo de contextualización de la realidad, donde ellos acuden a la escuela secundaria, realizan sus diagnósticos, hacen diferentes ejercicios para encontrar la potencialidad en esos diagnósticos de su realidad, donde van a ejercer su práctica que va por la vía del servicio social. Bien, cada uno de los módulos está conformado por estos diferentes cuadrantes, digamos, uno personal, de formación profesional, otro sociohistórico-cultural, lo estamos integrando, y el científico-tecnológico, las asignaturas, que es la visión curricular que no podemos dejar de lado. Y así está construido cada uno de los módulos. El módulo 2 es la identificación y problematización del objeto de investigación y el sujeto de la formación. Ellos tienen que tener claro, porque uno de sus productos, bueno, el producto principal de su trabajo es su tesis, su documento recepcional, ya sea la vía tesis o sistematización, como así lo eligieron. Entonces, tienen que tener claro su objeto y su sujeto. Un módulo 3, que es el de holopraxis, porque ellos tienen que planear con esa asignatura de taller de diseño de propuestas didácticas en el plan 1999 y reflexión del trabajo docente, tienen que acercarse a la práctica y desarrollar su innovación en prácticamente todo un semestre, 413 horas. Después, a partir de estos insumos, sistematizar su experiencia y aproximar la teorización para finalmente presentar su examen profesional. Entonces, digamos que también esta parte del propio examen profesional es como un módulo pues emergente. Después de realizar toda su investigación, todo su proceso, tienen que preparar y defender, exponer y defender sus argumentos que ellos especificaron para su objeto de investigación y el sujeto de la formación. Entonces, de esta manera, la asignatura de observación y práctica docente es la asignatura eje, rectora, articuladora de estos 4 módulos. La propuesta, como podemos verlo entonces, es la organización modular. En esta visión transdisciplinaria, ¿cómo se trabajaron los contenidos? Muy bien, dijimos que no habíamos renunciado a la disciplina de la interdisciplina, sino que se articulaban por la lógica de tercero incluido. De tal manera que por un lado la disciplinaridad y por otro lado la integralidad, en esta tabla de Punnett, cuadro de Punnett, aquí tenemos los diferentes cuadrantes donde se especifica la formación de estos alumnos o estudiantes, perdón, de séptimo y octavo semestre y con la visión de su formación integral. Al cruce de estos tenemos las competencias, el referente de competencias que es muy necesario también para su plan de estudio, y eso lo ponemos en la columna disciplinar. Bueno, en cualquiera de ellos tenemos esos componentes de competencia. Este intersecto son los contenidos de formación integral. Ahora el contenido de formación integral no deviene de los programas solamente,
considera los programas de normal y de secundaria, con sus contenidos, ya lo veremos enseguida, pero de la misma manera el objeto es más amplio, es más del orden formativo, más transdisciplinar, por lo tanto articula las tres formas de disciplinariedad. Aquí podemos ver la temporalidad de la especificación de los módulos desde agosto-septiembre del 2018 hasta julio de 2019. Y bueno, aquí quedó abierto el grado doctoral para mí, que implicó también la sistematización de toda esta experiencia para hacerlo hasta marzo de 2021. Muy bien, ¿cómo se estructura un módulo? Aquí tenemos el primero, el de contextualización. Y en la parte disciplinar tenemos diferentes aspectos que ellos en su formación tienen o tuvieron que aproximar. La conciencia personal de la biodiversidad y sus amenazas. Como ven, es disciplinar y como estos de biología, la biodiversidad. Digamos, es un contenido muy curricular, pero ya elevado al nivel de la conciencia personal, porque estaríamos hablando de una primera línea de desarrollo aquí. El conocimiento de la injerencia del sistema nervioso para el desarrollo de la conciencia. Como ven, aquí hablamos del sistema nervioso, ellos tienen que trabajar eso, tienen que aprenderlo, pero ellos lo ven en función del desarrollo de su conciencia. Es una de las visiones de cómo podríamos ver relacionar el sistema nervioso con conciencia, aunque no se limita a este. De la misma manera, en lo disciplinar, el proyecto integral de vida, estamos hablando de lo personal aquí, del módulo que se llama módulo de cuerpo. El proyecto integral de vida integra los diferentes cuadrantes, las diferentes acciones, y ellos van teniendo todo un proyecto personal, un proyecto de desarrollo personal con sus actividades muy específicas y seleccionadas de ellas. Y bueno, la actitud consciente ante la vida y su evolución. Aquí estamos hablando de evolución y estamos hablando de conciencia. Como ven, estamos integrando y aquí desde lo disciplinar. Y bueno, después en lo interdisciplinar se hace una propuesta como un campo de posibilidades de trabajo. No quiere decir que se haya trabajado todo esto. Algunos trabajaron más un aspecto, algunos otro aspecto, de acuerdo a su propia realidad y a su necesidad. Y así tenemos prácticas para el cuerpo sano, cuerpo físico. Tenemos aquí un módulo adicional de relación, donde está la comunicación. Aquí está el fomento de las relaciones en la escuela secundaria y normal. Y las actitudes abiertas para trabajar las ciencias desde el pensamiento y la evolución. En lo transdisciplinar, se arma el módulo transdisciplinario y lo que para ellos importa es lo que van a llevar a lo largo de su ciclo escolar, por lo tanto es la investigación transdisciplinaria integral. También se ven aquí en este módulo la generalidad de la práctica integral de vida, la construcción del desarrollo de la práctica integral de vida en el módulo cuerpo y una actitud abierta al proyecto de personal de vida. Así, lo transdisciplinar tiene que ver con su realidad, con su persona en un primer momento. Bueno, este es el módulo 1 y que se tiene, así como se decía en el principio logramático, como muñecas rusas, una incluida dentro de la otra, así que tenemos submódulos. Cada uno de los aspectos de esta integralidad forma un submódulo, perdón. Y aquí el aspecto sociohistórico y cultural forma un submódulo. Muy bien, igual, aquí está lo disciplinar, lo interdisciplinar y lo transdisciplinar, donde encontramos contenidos básicos que son curriculares, pero de la misma manera, contenidos que son para el ejercicio profesional, como la planeación transdisciplinaria y las prácticas de inserción. En este momento se ejercería la visión de formación espontánea. Después pasaríamos a la formación innovadora. Quiere decir que primero hay una aproximación a la práctica, es una práctica, digamos, de acercamiento. Ellos siguen diagnosticando y van reconceptualizando su práctica. Se sistematiza todo lo que es la información que se recupera de la escuela secundaria y se redacta su diagnóstico de reconstrucción por la vía de las narrativas. Entonces, en la parte transdisciplinar, aquí hay un eje muy importante que es el de la propia investigación que están desarrollando ellos en la escuela secundaria. Otro submódulo, y así hasta
hasta agotar los diferentes aspectos de la integralidad, cada uno en su módulo. Bien, solamente muestro el módulo 1 y sus submódulos. Una vez que se ha diseñado en estos, se aplicó durante todos esos meses, se desarrollaron talleres continuos de talleres transdisciplinarios integrales donde había procesos de reflexión y de transformación, donde todos aportaban, todos escuchaban las experiencias y se presentaban las evidencias de la práctica entre ellos. Entonces hubo un proceso de autoformación, de ecoformación muy importante, porque había relaciones de tipo constructivo entre ellos, de tal manera que fue muy importante esta parte, porque fue muy formativo. También las prácticas muy de lo personal, del módulo personal, muchas no pudieron hacerse aquí en la escuela, en el espacio áulico. Cada quien las tenía para su propio desarrollo. Y de esa manera el ejercicio, las actividades como la yoga, la danza, gimnasio, entre otras cosas, cada quien hizo su propio proyecto integral de vida y allí fue incorporando las actividades que requería su propio cuerpo, su propia mente, su propio espíritu, viendo la integralidad ahí. Y también eso se socializaba, entonces era bastante rico. Después se invitaban entre ellos a sus módulos, a sus prácticas que se desarrollaban en la tarde, y no se diga a la preparación de sus propios módulos de trabajo. Están trabajando la biología todos, la disciplina biología desde la transdisciplina. Por lo tanto, también el compartir materiales, el compartir experiencias, diseñar juntos, integrados, con una sola inteligencia, como una inteligencia todo el equipo transdisciplinar, fue muy importante. Entonces, la propia formación se fue dando desde la propia experiencia, no en el modelo, como el modelo de formación de referencia, que es el modelo centrado en el contenido. Este fue centrado en la experiencia y su reflexión. La reflexión se hizo por la vía de la sistematización integral de la experiencia. Por tal motivo, ellos tuvieron que ir haciendo sus propias sistematizaciones en cada uno de los momentos en los que compartían ese proceso de formación entre la secundaria y la escuela normal. El modelo de sistematización integral, por su acrónimo de CORREPO, que fue especificado allá en los 2014, implica delimitar los objetos de reflexión. Esto hace que cada vez que el colectivo se sentaba a hacer un ejercicio, no hablara de todo, no se dispersara, sino que se delimitaran bien los objetos para poderle sacar el máximo provecho y no de todo y nada al mismo tiempo, que fueran sucesos significativos que ellos habrían vivido y cómo lo resolvieron. Bueno, contextualizar la experiencia. Es importante que cada uno, como estaban diferentes secundarias, diferentes contextos de aquí de la ciudad de Morelia, unos muy al centro de la ciudad y otros muy en la periferia, el hecho de ir considerando este baremo el contexto, pues es muy importante porque va dando el sentido desde una colonia de bajo desarrollo a las orillas del lado poniente de Morelia y las que están en el centro, pero sí como colonias del propio centro de Morelia. Entonces van teniendo un aspecto identitario de los sujetos que les va permitiendo ir encontrando los diferentes matices de la formación. Entonces tenían que contextualizar su experiencia. Después los procesos de reflexión, que era reflexión integral, es decir, se tomaban reflexiones por niveles. Y algunos de los ejes de la formación, pues eran los propios componentes de sus objetos, desde su enfoque, sus contenidos, metodología, recursos de formación, ambientes de aprendizaje, evaluación, planeación y los rasgos que querían formar de sus sujetos. Por tal motivo, esta reflexión fue muy sistemática y se hizo por los diferentes niveles que ya especificamos con Galván y Piaget. Un momento de reconstrucción de la experiencia era muy importante porque tenemos que ir concretando aspectos que permitieran ir replanteando sus prácticas y su propia formación integral. Esta es una parte muy importante porque entre ellos mismos fueron generando las sugerencias de reconsideración de sus prácticas. Muy bien,
La reconstrucción después de este momento de viabilidad, que fue muy rico, particularmente por este proceso de sistematización de la experiencia, que es quanti-quali, que integra cualquier tipo de datos, cualquier evidencia que sea significativa para el proceso de formación, pues generó un modelo que en este centro tiene los cuadrantes y los planos, pero que en esas líneas van proyectando los diferentes solones de la formación. Y así, por ejemplo, en el cuadrante 1, desde hablar de cuestiones emocionales y causales hasta llegar a la conciencia y la espiritualidad integral, pasando por los diferentes niveles. No podemos decir ni cuantificamos cómo fue cambiando cada uno de esos niveles, pero sí se pudo apreciar cómo ellos tenían cambios muy significativos. Al momento que se sistematizaron sus escritos por medio, obviamente, por medio del software Atlas T, en donde se fue haciendo el análisis de contenido y análisis semántico. Todo tipo de experiencia fue procesado allí. Bien, y así para cada uno de los planos se fue proyectando los diferentes solones que fueron identificando el modelo cómo fue determinándose. Pasamos al proceso de teorización. Por esto entendemos como una resignificación de las prácticas y la práctica cómo se percibe, cómo la percibe el estudiante, su proceso de aprendizaje, su búsqueda de su identidad, su nueva visión de la realidad. Posibilita visualizar nuevos horizontes de la realidad y de la misma manera valorar los constructos teóricos que iluminan la formación, pero básicamente y fundamental los significados y los sentidos que son desafiantes de la educación y los nuevos problemas también, las nuevas utopías, planteamiento de utopías y nuevas utopías, el encontrar a los bordes de ese proceso de la experiencia. En este proceso de teorización nos encontramos el si podemos construir o no construir teoría. Y bueno, nos filiamos a la idea de que en la investigación dialéctico, pero en investigación transdisciplinaria integral, sí se puede construir teoría. Diferimos de la teoría científica que es deductiva, también de la teoría sustantiva que es inductiva. La teoría transdisciplinar es complejizante. Entonces, el modelo fue de una teorización transdisciplinaria y la idea es la generación de la teoría transdisciplinar. Bien, esta se expresa en forma de tesis, una para el proceso, una para el objeto y otra para el sujeto. Igualmente, una para la articulación de las tres. Para el sujeto, ¿qué decimos ahora de ese sujeto de la formación? Pues que es un ser complejo, holónico, evolutivo, cultural e histórico, que presenta una conciencia y una inteligencia integral, que es consciente de su realidad y que participa en su transformación. La conciencia es el rasgo que le identifica como tal, es sumergente, transjetivo y omnijetivo. Que ese sujeto integral, ese docente integral es consciente de su realidad y como tal participa de su transformación, que transforma su realidad dualizada cuando introduce el tercer elemento que lo viabiliza y que le imprime movimiento, que el sujeto expresa un pensamiento abierto, categorial, epistémico, en suma, un pensamiento integral, también que posee esa inteligencia integral y que expresa esa conciencia integral o cósmica. Hace uso de la riqueza del lenguaje, produce y trasciende la cultura. Conoce y vive diferentes expresiones culturales. Ese sujeto integral hace uso crítico y constructivo de la tecnología. Construye diferentes tipos de conocimiento, científico, complejo, transdisciplinar, incluso conocimiento trascendente, que construye activamente su realidad y recupera críticamente las experiencias de su mundo de vida. Bueno, aquí podemos ver un rasgo, solamente un rasgo cultural del sujeto y cómo se fue integrando este discurso a partir del análisis semántico. Ahí tenemos un mapa de los resultantes. No es menester mostrar los mapas, puesto que por la cantidad de información se ven muy pequeños
y también pues, lo importante es cómo se está interpretando. Del objeto. La tesis general del objeto es: el proyecto transdisciplinario integral articula dialógica y complejamente los componentes del objeto para generar una unidad compleja, dinámica y evolutiva. Así, la tesis para la investigación transdisciplinaria integral dice así: la investigación transdisciplinaria integral es un enfoque viable para investigar el campo de formación de los formadores, se cimenta en esa transracionalidad integral y se incorpora como tercera incluida en los momentos del proceso investigativo que articulen sujeto a objeto, su problematización y sistematización de la experiencia para arribar a la construcción de teoría transdisciplinar que tiene como finalidad la comprensión, la representación y la transformación del conocimiento en conciencia y la realidad. Y la tesis de esta guía de investigación-formación. El proceso de investigación-formación como elemento de tercero incluido de la relación sujeto-objeto es una relación compleja hologramática entre todos los momentos en los que se desarrolla. El centro de la relación es dialógica entre el sujeto y objeto. No existe causalidad lineal, solamente una relación compleja tipo red en torno de sí. Muy bien, aquí lo dejamos para si existen preguntas, con mucho gusto. Filomeno, muchísimas gracias. Es muy enriquecedor los planteamientos que haces. Y sí, hay preguntas. Aquí tenemos a Ignacio Hernández, me parece, o no sé quién es, pero sí, adelante. Déjame ver quién es. Miguel Ángel Rivera. Adelante, maestro, por favor. Muchísimas gracias. Felicito al doctor Filomeno por este tema que para nosotros es significativo, y yo quisiera preguntar acerca de las experiencias cumbre, porque hablaba dentro de esos componentes el quinto elemento de los estados, si se da en todos los niveles de la realidad o solamente en la complejidad. Muchas felicidades por el trabajo, doctor. Gracias. Adelante, maestra, ahí está. Me parece muy interesante la exposición de su trabajo de investigación. Lo encuentro muy similar al que nosotros estamos realizando de la investigación dialéctica transdisciplinaria. De momento me parece que ocurre lo mismo que en el caso anterior de el doctor Salvador Saavedra, es decir, no encuentro con mucha claridad los componentes del objeto de conocimiento y veo que resultan después de la problematización. Y estas, lo que encuentro que podría ser es el cuadrante de Wilber. Si es el cuadrante de Wilber, ¿dónde está la propuesta original innovadora de objeto de conocimiento de su investigación? Ajá, gracias. Sí, Filomeno, adelante. ¿Si puedes contestarle a los dos? Sí, cómo no. Muy bien, la experiencia cumbre, yo diría que la experiencia cumbre en la formación integral, ¿dónde se encuentra? Recuerdo que en un momento el doctor Rivilla nos decía todo el planteamiento de la investigación, y cuando veíamos todo lo que implicaba, él sonriendo decía: y lo único que tenéis que hacer ahora es disfrutarlo. Y todo pues nos daba mucha risa, todo un planteamiento muy complejo de la investigación, y todavía nos pedía disfrutarlo. Bueno, Miguel Ángel, te puedo decir que cuando se tienen más de 20 horas de trabajo en el proyecto, en este proceso, llega un momento de inspiración, llega un momento en el que incluso ni el hambre tiene que ver, si no te pasan la comida ahí, se te olvida hasta comer. Se encuentra uno ya en una experiencia cumbre. Es decir, de la manera intelectual se puede llegar también a esa parte. Yo tuve la oportunidad en estas dos tesis de tocar ese punto al momento de estar escribiendo, y es importante ver de qué manera sientes como un desdoblamiento en el que ya lo corporal no es lo único, sino que te encuentras en una inspiración creativa elevada donde estás tú interpretando de una manera compleja, y esto genera obviamente satisfacción. Entonces ahí me recordaba yo al doctor Rivilla, efectivamente se puede sentir satisfacción porque en la experiencia de cumbre hay un cambio en la neurotransmisión. Entonces tener
no tener digamos, el cuerpo lleno de adrenalina solamente, de cortisol que te generan estrés, no, de encontrarte tranquilamente, de tener dopamina, si lo pensamos así, y otro tipo de neurotransmisiones que te van ubicando en sentir una experiencia. Ahora, con los alumnos, en el momento en el que se encontraban en las discusiones, en lo rico de la docencia, y ver cómo las sesiones se prolongan y no podían incluso separarse de ese aspecto también, yo diría que ahí también se está tocando esta parte. No ubico la experiencia cumbre como pues, todos los seguidores de esta formación, digamos, la formación trans, la están ubicando como pues algo fuera de, donde se te sale incluso el espíritu, donde toman alguna droga y además que pues, son experiencias cumbre de manera diferente. Nosotros lo podemos provocar por la sensación y el placer de escribir, de integrar, de sumar a un proyecto que ya tienes en mente, en donde todo se te viene dando, todo se te viene dando, y sí alcanzas a ver los bordes. Ahí yo encuentro que hay ese tipo de experiencia también. Bueno, en el otro, muchas gracias a ti, Miguel Ángel, por la pregunta. En el otro, donde pregunta la maestra Iztaccíhuatl sobre dónde sale el objeto, no quise, igual que el doctor Salvador, hacer todo el planteamiento de cómo se va produciendo el sujeto, perdón, el objeto, ni tampoco el sujeto, simplemente lo mencionamos como tal. Pero bueno, en este capítulo del campo de objetos es la primera aproximación a determinar este objeto. Y ya se le dijo ahí que se hacía un juego de articulación de campos, campo de objetos, campo problemático y de un campo de posibilidades. Es un ejercicio muy fuerte, muy cansado, de mucho pensamiento, pero al momento en que determina uno cuál es el objeto, es decir, la propuesta que vas a trabajar como innovación para, y ver cuáles son los componentes que lo van a constituir, que lo van a conformar para ser el objeto que va a aproximarte a esa visión de futuro que ya has también visualizado. Después, al momento de ir haciendo las reconstrucciones, lo vas replanteando hasta llegar a esta visión en donde tú vas determinando ya en la práctica innovadora, en la propuesta de innovación, de qué manera vas a trabajar un componente, por ejemplo, los contenidos, de qué manera el ambiente de aprendizaje. Y vamos, por ejemplo, a este ambiente de aprendizaje cuando hacemos el taller transdisciplinario integral y explicaba yo cuando ya hay inmersión completa en el trabajo por el equipo transdisciplinar y se encuentra como un colectivo en el que fluyen emociones, fluye intelectualidad, fluyen emociones y opciones diferentes, visiones diferentes de cómo hacer la práctica, es un ambiente formativo. Entonces la propuesta es el ambiente de formación, que sí tiene que ver con tecnologías, las mismas que yo utilicé al momento de recuperar las experiencias de campo, las mismas con las que me comunicaba con ellos y las mismas también que ellos aplicaban en la educación secundaria sus propuestas. Las estuve siguiendo y entonces me di cuenta que allí sí hay una ruptura. Es muy diferente generar un ambiente de formación que propiciamos con ellos allá en la educación secundaria, pero sí, una de ellas en particular, me gustaba mucho cómo sacaba al grupo del salón de clase, cómo los quitaba del mobiliario que los entorpecía y cómo, por ejemplo, les contaba cuentos. Fíjense bien, en biología, tomaba cuentos, tenían un mensaje muy importante, los chicos muy interesados y lo que me llamaba la atención, bueno, yo tomando video y notas en ese momento, cómo al ir pasando los diferentes alumnos cuando iban saliendo de sus clases, se detenían ahí y sin interrumpir iban haciendo aquel círculo más grande y estaba ella en medio contando ese tipo de cuentos y propiciando reflexiones con ellos. Es decir, que en la formación integral que ella estaba propiciando a través del cuento, aproximando los contenidos de biología, se hacían recursos de otro tipo de dinámicas, de métodos, una integración multimetodológica para poder abordar de una manera no disciplinar la biología y que ésta fuera tocando los diferentes niveles de competencia o componentes de competencia. Entonces, de esa manera veo como un componente que forma ese objeto, que su denominación está pues en el título del trabajo, es muy importante porque desde ahí
es de donde se dinamiza la formación, donde se dinamizan los aprendizajes. Y así, digamos, con cada uno de los componentes. Si bien en las problematizaciones se reconstruyen, siempre se van integrando de una manera más compleja, pero en viabilidad, cuando ya haces el diagnóstico de reconstrucción y sabes cuál es la dinámica de la realidad, en ese momento la propuesta de componentes del objeto, que es la propuesta de formación, queda ya en su versión de la práctica. Y todavía cuando haces los momentos de taller transdisciplinario, los momentos de reflexión, vas reconstruyendo en su movimiento, en el camino mismo. Ahora, si es original o no es original haber tomado una idea de Wilber, Wilber maneja cuatro cuadrantes solamente. Entonces, la visión integral de Wilber yo también la veo un poco chata. Tenemos que pensar, yo estoy diciendo allí cuáles son los autores que me permitieron construirla. Uno de ellos es Semmelmann, y Semmelmann incluye el componente histórico. Maturana y Varela el componente emergente, y de tal manera que ya no son 4 cuadrantes, sino son 6, por eso le llamó 6x7, y son 7 planos. Los planos no los considera Wilber, yo lo estoy considerando. Los demás elementos como tal los considera, pero no en el contenido de los componentes. Así pues, podemos ir construyendo metafóricamente, y no quiere decir que siempre tengamos que inventar el hilo negro. Hay muchas propuestas de integralidad, pero la visión que él tiene de integralidad corregida, aumentada, digamos, no corregida, sino aumentada, reconstruida, me pareció de una manera más plausible para la formación integral que propicié con los estudiantes. Gracias. Gracias, doctor. Bien, muchísimas gracias, Filomeno. Muchísimas gracias a todos los asistentes a este evento. El cuerpo académico consolidado, Formare, se siente complacido con las experiencias vertidas en este proceso y por la participación de todos y cada uno de ustedes. Filomeno, se te hace llegar por correo electrónico un documento que emite la Escuela Normal Superior de Michoacán, la Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado, la Red Iberoamericana de Investigadores para el Desarrollo de la Identidad Profesional, por tu participación como ponente en la investigación, formación integral de formadores desde la práctica transdisciplinaria dentro de este seminario de Horizontica 2022, donde se identifican las identidades de la formación docente. Te agradecemos infinitamente tu participación y consideramos que los elementos que has vertido fortalecen procesos investigativos que pueden ser recuperados y que nos llevan a la generación de los sujetos transformadores, donde planteamos la necesidad de incorporar planteamientos diferentes, como hoy lo está señalando, a la integración de un tipo de sujeto que responda a las condiciones en las que está interactuando.